de varias cosas. Quiero hablar básicamente de México ahora y hablar un poquito sobre la crisis forense y va a ser un poquito nuestro pretexto para hablar de otros temas más donde hay un poco para cada quien. También la academia se lleva una parte de las reflexiones que vamos a hacer aquí. Creo que el problema principal, básicamente, de la crisis forense en México, la crisis de comillas, para mí ha sido básicamente si es un tema crítico o es un tema crónico. Y creo que nos quedamos básicamente en el tema crítico, pero creo que de crisis no hay tanto, y más de enfermedad crónica sí hay. Ustedes habrán visto el último reporte de a dónde vamos a aparecer ese quinto elemento, donde se hablan de más de 71.112 cuerpos no identificados. Esto es un subregistro en la medida en que el Estado de México, Morelos, no dio la información, lo cual quiere decir que son más en realidad. Estamos hablando de básicamente más de 100.000 personas aparecidas, 114.000, parece que el día de ayer estaba buscando en el Ranquel. Entonces todo esto nos hace pensar que no ocurrió, digamos, de un día para otro. El otro problema principal es que el impacto real de todo esto es que las estructuras médico-legales, digamos, que reciben todos esos cuerpos, están sobrepasadas, muchas de ellas colapsadas. Recuerdo hace muy poco tiempo en un CEMEFO de una capital de un estado había más o menos 492 cuerpos al interior que estaban en los corredores, las refrigeradoras estaban ya reventadas, no había más espacio para absolutamente nada, y otros lugares en los cuales tienen que hacer las autopsias en el medio de pilas de bolsas para todo eso. Creo que entendemos de manera bastante clara lo que es una crisis, que sería básicamente un pico, ¿cierto?, más que una meseta. Y aquí estamos básicamente en una meseta con algunos picos, pero estamos en una tendencia básicamente bastante homogénea en cuanto a los resultados de ese problema, no en cuanto a cómo la mortalidad necesariamente avanza. La mortalidad está avanzando y siguiendo básicamente una curva ascendente bastante continua. No es que estábamos en nada y ciertamente aumentamos a todo, ni mucho menos. Creo que es importante tomar esto en cuenta porque mucho de cómo describimos el problema es también, y tiene mucho sentido, en las soluciones que tratamos de buscar al problema. ¿Okay? Entonces, hablé con alguien, no me acuerdo con quién, que me habló, me dijo básicamente en el tema crítico, me dijo, es muy importante hablar de crisis porque la crisis interpela, ¿cierto? Hablar de crisis es algo urgente que interpela, no podemos ponernos en lo crónico como que ya nos olvidamos o pasa siempre lo mismo. Pero lo entiendo y estoy en parte de acuerdo que hay problemas también con este asunto. Varios de las soluciones a este problema han sido crear más problemas y no encontrar una solución. La ley general, por ejemplo, aparte que tiene en sí misma una cantidad de contradicciones importantes, ustedes las conocen mejor que yo, inclusive respecto a las tareas, digamos, y responsabilidades de otras instituciones. Por ejemplo, si el sistema médico-legal, como parte de la Procuración de Justicia, se encarga de las muertes no naturales, entonces, ¿cómo creo un Centro Nacional de Identificación? ¿O es que los sistemas médico-legales no se identifican? Entonces yo digo, de aquí para allá te toca a ti, de aquí para acá para mí. Pero el problema es que México no está en un post-conflicto. O sea, no es que si alguien crea que sea en un post-conflicto, pero no es que ya pasó y ahora vamos a ver lo que pasó antes. ¿No? Quiero decir, no es un poco el caso. Entonces es bien complicado decir desde este año para allá y de este año para acá, porque fue la diferencia cualitativa, ¿no? lo que hay aquí. Hay otro problema, que es yo voy viendo, no sé ni qué estoy hablando, creo que vengo acá, porque no les cuento mi vida, cualquier cosa. El otro problema principal, que es un problema de políticas públicas principalmente, es que hay una precariedad y fragmentación tremenda, y eso la conocen ustedes. Es decir, las personas que pueden egresar de una facultad o ser formadas van a trabajar para el Estado, para una fiscalía, por ejemplo, están sometidos a temas que van desde el control de confianza, que puede cambiar de un día para otro por razones que yo hasta no entiendo. Puede llegar un fiscal y básicamente decide cambiar a no sé cuánta gente, ya no, o sea, no hay una estrategia laboral para eso. El tema de salarios dignos es un problema muy grande.
y el tema de infraestructura viene encima de todo eso. Y un tema que no es muy popular, pero que vale la pena mencionarlo, me sorprendió mucho siempre en Piedras Negras, Coahuila, donde no hay odontólogo en el servicio médico forense, pero la calle está lleno de consultores de odontología, porque los gringos van a hacer los dientes ahí, ¿no? Entonces el tipo dice, no es que no haya odontólogos, es que ningún odontólogo va a trabajar por 10,000 pesos en Piedras Negras, ciudad fronteriza, en donde con eso no haces gran cosa. Entonces hay temas un poquito complejos respecto a eso. Pero nuestro enfoque crítico, o el enfoque a la crisis, por ser una crisis y por ser una cosa que interpela, han sido básicamente soluciones críticas. Y las soluciones críticas han sido soluciones masivas, extraordinarias, únicas, casi mágicas. Entonces se creó, entre otras cosas se crearon, el Centro Nacional de Identificación, después el Centro Regional en Coahuila, con un enfoque que está en la ley, que lo veo sorprendente en todo caso, que la manera de identificar a la gente tiene que ser un enfoque masivo, y uno empieza a deshojar la margarita y de masivo, pero ¿cómo? Y ahora vamos a ver un poquito esos temas de la masividad. Se creó el mecanismo extraordinario de identificación forense, extraordinario, que ya no hay, fue extraordinario pero vivió poco, y digamos hubo un gran legado respecto de lo extraordinario que hizo el mecanismo extraordinario. Y podemos seguir básicamente enumerando iniciativas múltiples que siguen saliendo por parte a veces del propio Estado de alguna manera, o hasta de la cooperación internacional, que no es ajena a estos temas. Y esa parte es complicada hablar de esto, pero en fin. Ahorita me saco esto de acá para que no vayan a correr al mismo trabajo. Algo que yo no entiendo hasta el día de hoy, bueno, lo entiendo cuando veo el tema de la ley y la lógica de lo crítico y lo masivo, ¿no? Es que se genera el centro de resguardo como parte de la solución, que está enfocada básicamente a realizar cotejos masivos de ADN en base a cuerpos que has recuperado, digamos, de muchos lugares, panteones, cosas comunes o lo que fuera, y que no necesariamente están contextuados, que son simplemente cuerpos, y asume simplemente que hay un universo de donantes y deudos que, ¿no?, compara una cosa con la otra y ya se acabó la historia. Pero la masividad en este caso corresponde a una lógica de evento cerrado, de un desastre en masa pero cerrado. No estoy hablando del tsunami en Indonesia, estoy hablando básicamente de un avión que se caiga o lo que fuera, una cosa muy DBI, muy Interpol. Eso no es un evento cerrado, porque el problema principal es que la mortalidad, aquí como en cualquier otra parte, no es una mortalidad endógena, no es una mortalidad intraestatal, y todas las unidades médico-legales de cualquier país que se planifican para una mortalidad normal, no para esta mortalidad que es normal, se planifica básicamente yo abro un CEMEFO por tal cantidad de habitantes, porque la mortalidad normal de esta población será esta, y por ahí que viene el COVID o lo que diablo sea, que puede haber un pico excesivo de mortalidad, pero no es una mortalidad que va cambiando, fluctuando de esta manera. Entonces el problema es que si yo mato a alguien, no sé, en Tamaulipas, puede que lo voy a enterrar en el estado del costado. Quiero decir, por lo tanto, el hecho de recuperar cuerpos no hace necesariamente de manera mágica yo pueda interpretarlos aquí. Entonces quería hablar de algo que repito todo el tiempo y parece un disco rayado con eso, pero para mí es muy importante, y no por el tema de el tema básicamente respecto a entender el tema de los desaparecidos de manera más conceptual, porque nadie desaparece, pues, ese es el problema. Entonces seguimos hablando con más eufemismos de desaparición, no sé qué, crítico, desaparición. En fin, el derecho a saber es el que agrupa todo ese tema respecto a los desaparecidos. Las familias tienen el derecho a saber la suerte, y para eso es que lo han escuchado hasta el hartazgo. El CICR es uno de los principales voceros de esto. Esto sale a partir de la Comisión de Ginebra en adelante, etc. No vamos a aburrirnos con eso, pero lo repetimos a veces casi de manera poco reflexiva, ¿no? El derecho a saber, ¿no? Tiene el derecho a saber, las familias, el derecho a saber, hay que darles algo básicamente a esto. Entonces, lo más importante de esto es que cuando hablamos de derecho a saber, hablamos de suerte y paradigma.
Pero la suerte y el paradero son dos cosas distintas. Y sigo insistiendo que el hecho de hablar de la manera tan simple y tan libre de suerte y paradero nos confunde un poquito en algunos, básicamente, temas. Las personas no desaparecen, claramente, las personas, entre comillas, desaparecen por interacciones muy puntuales entre el medio en que viven y los atributos que tienen. Si ustedes eran estudiantes, cuando estudié yo en los años 80 en el Perú, básicamente cuando aparece Sendero y su guerra con el Estado, todos eran posibles candidatos a ser desaparecidos porque estaban en una universidad nacional y simplemente eran vistos por el Estado como subversivos de algún tipo. Lo fuesen o no, finalmente, pero terminaban con la misma suerte, ¿no es cierto? Paradero desconocido, finalmente. Entonces, de la misma forma, una familia que viva, no sé, en un lugar muy precario, donde vienen deslaves de agua cada vez que llueve, básicamente el río pasará o la riada pasará, se las va a llevar. Y la gente que estará desaparecida y tranquila, tal vez una mujer con hijos pequeños, porque el hombre estará buscando algún dinero haciendo algún tipo de cosas. Entonces, no quiero decir como eso el tema es mecanicista y que podemos hacer una ecuación para saber por qué desaparece la gente, pero hay algunos elementos más o menos claros que nos podrían indicar por qué desaparece básicamente la gente. Podríamos ponerlo de esta manera. Existen atributos de cada persona que puede ir desde sexo hasta género, hasta oficio, hasta militancia política, hasta lo que sea, y el medio en el que encuentra. Eres un activista LGBTQX en un medio absolutamente homófobo, pues ciertamente esa interacción generará algo, o sea, una respuesta al fenómeno que será cuál, que desaparezcan, que te maten, que te repriman de la forma que sea. Entonces hay una cierta forma que podríamos poder tratar de entender esto, pero no lo entendemos siempre porque preferimos ocuparnos de otro tipo de aspectos de esto. Pero aquí salió horrible, pero sacando un poco la Comisión de la Verdad del Perú, básicamente se fue en 2003, y eran pues, atributos, ¿no? Agricultores, los campesinos, quechohablantes, pobres, habitantes de zona rural, el contexto que están, conflicto armado interno, están bajo comando político-militar, garantías constitucionales y existentes. ¿Qué cosa hace esta combinación de cóctel molotov de las dos cosas? Que la gente la desaparezca o la mate directamente. Ahora, matar a alguien directamente o desaparecer a alguien son dos cosas parecidas pero distintas, ¿no? Que requieren un tratamiento también diferente. Entonces, una de las cosas que repito en todo caso es que la búsqueda de alguna forma, o el proceso de búsqueda debería ser este elemento que permite llegar a defender de alguna forma el derecho a saber de las familias. Es decir, buscar no es que la persona esté viva o esté muerta. Esta es otra cosa que me saca de quicio. Acá hablamos de, ¿es de búsqueda o es de búsqueda forense? A ver, explico una diferencia. No he escuchado mucho esto, ¿no? Yo hago búsqueda forense, pero ¿qué significa la búsqueda forense? Si usted busca. O sea, no sabes a priori si está vivo o está muerto. Puede ser una hipótesis muy grande respecto a esto. Pero búsqueda forense quiere decir ir a sacar cuerpos, pero no quiere decir buscar, es decir, ir a sacar cuerpos. Es una cosa muy diferente. Y veremos por qué. Algunos me dirán, no, está bien. ¿Vale? Buscar es un medio y no es un fin, que es lo más importante. Y no siempre se entiende tampoco esa manera. Si la persona está viva, se reúne con su familia. Si está muerta, se ayuda a las autoridades a identificar. Al menos es lo que hacemos nosotros, ayudar a las autoridades, no reemplazarlas o sustituirlas. ¿Qué pasa si están muertas y no hay cuerpos? Buena pregunta. ¿Qué pasa con los restos del pozolero? Que me tocó ver en la época y básicamente de guapo. Hay que tener mucha imaginación para entender que eso que tiene en la mano es un hueso, o es bueno, las coronas se veían bien, pero lo demás era algo, era una cosa por el estilo. De 300 personas pasaron por aquí y había un par de cosas ahí ¿qué dice la familia? ¿Qué cosa le dice a la familia? ¿Qué cosa puede decir cuando dices, yo sé más allá de lo razonable que la persona pasó por aquí, pero ya no está en su materialidad? Entonces, ¿qué cosa va a poner? Las cocinas. Todas allá de Zacatecas, toda la parte del norte con las cocinas. ¿Han visto lo que queda de las cocinas? O sea, no queda realmente. Queda nada. Muy poco. Entonces, hay que pensar también cómo construir esas respuestas más allá de la corporalidad, y bueno, son temas que no vamos a hablar ahora, pero que sí vale la pena discutirlos en algún momento. Es un clásico garabato mío, así pienso yo, todo esto.
Es el derecho a saber, tiene la búsqueda como el elemento básicamente que la pone en práctica, la búsqueda pone en práctica este derecho a saber, porque quiere buscar las respuestas. Y hay dos opciones, ¿cierto? La suerte y el paradero. Pero la suerte, y acá viene el tema, es una categoría binaria. Vivo o muerto, no hay más suerte. No hay medio vivo, medio muerto, ¿no? Es básicamente o vivo o muerto. Y la suerte se puede demostrar solamente con un cuerpo o con la persona viva. No hay otra manera de decir, porque básicamente, ¿qué? Desapareció, está en el éter, no sé, volando en las nubes. No, al contrario, es básicamente vivo o muerto. Estaba vivo, estaba acá, mira, estaba preso, estaba no sé qué, aquí está, y está muerto, está aquí. ¿Sí? Pero el paradero es el que sella la suerte. El paradero que te contiene la clave de saber quién es esa persona, cómo esa persona llegó a convertirse, no sé, en cadáver, o cómo llegó esa persona a estar presa. Ese paradero es la investigación, ese paradero es saber básicamente el contexto en el cual se da, ocurre esta situación. ¿Sí? La suerte, cuando la persona está muerta, pues ya saben qué pasa, los forenses entran ahí a hacer sus cosas, ¿no? A exhumar, ¿no? Entonces, el problema principal básicamente que tenemos dos temas, ¿no es cierto? La privación de la libertad, que podría ser el inicio de una desaparición. Yo levanto a alguien o lo arresto, después son por particulares, estados, son calificaciones legales que no vienen al caso. Y después la persona pasa por un circuito o no. Circuito es que puede ser, lo llevan a una casa de seguridad y ahí lo pasan a otro lugar, o no se lo llevan a ninguna parte, se lo llevan allá a la vuelta y lo matan. ¿Correcto? Entonces, la expresión fenomenológica del evento de la desaparición será el hallazgo, que será la fosa, el cuerpo, lo que fuera. Pero el problema principal, por más fácil que parezca, es que solemos abordar cada uno de los dos extremos de manera separada. O hacemos búsqueda forense y encontramos ¿qué? Fosas. Encontré una fosa. Se encontró una fosa con no sé cuántos esos. Encontré no sé cuántos congeladores con los emplayados. Estoy aprendiendo acá todo el vocabulario, el vocabulario tanático. Los emplayados, no sé qué cosas. Se encontró no sé cuántos. Genial. Y la pregunta es, ¿quiénes son? Ah, no sé. ¿Qué los encontró? Y por otro lado, puede ser que alguien te diga, sí, se han registrado no sé cuántos eventos de no sé qué. Ok, pero ahí se habla, no se pone de acuerdo. O sea, porque esta gente, picada o lo que fuera, tiene algún nombre y apellido y no lo conocemos. Entonces ahí viene la parte complicada. Por otro lado, si hablamos de ejecución extrajudicial directa, clásica, básicamente es como una afirmación. Es decir, yo mato a alguien y lo dejo ahí para que lo vean. Yo no tengo para qué esconder el asunto. ¿Cierto? Son dos temas totalmente diferentes. Una cosa es encontrar a gente ejecutada en un sitio, en la calle, colgado de un puente, y otra diferente es que esa misma persona no está, deja de estar en el. Entonces, desgraciadamente, y eso suena muy críptico todo, pero en realidad no es nada críptico, la fragmentación que vemos en el sector de administración de justicia y producción de justicia se basa en eso. El MP que hace su investigación o lo que fuera no está hablando solamente con el perito, y el perito no está hablando solamente con el MP, y se espera que el perito haga su propia magia y dé algún tipo de pericia o de informe que sea suficiente para, básicamente, no sé para qué en realidad, para que el MP asocie esto con alguna otra cosa. Ustedes sabían, yo no sabía, me enteré no hace mucho, que aquí en la Ciudad de México, en el INCIFO, para ser más específico, la manera como está organizado básicamente el sistema entre Fiscalía y el INCIFO depende de justicia, pero básicamente la Fiscalía, en su relación con el INCIFO, los cuerpos al INCIFO llegan desnudos. Es que, perdón, pero es que yo no sabía. Y me enteré en el INCIFO, dije, ¿cómo que llegan desnudos? Sí, es que llegan desnudos, porque la primera parte, el primer examen, lo hace la Fiscalía. En otras palabras, el INCIFO se convierte en un sistema de autopsias, son autopsiadores, básicamente. Pero es un problemón, porque eso no hay que contarlo, porque es algo bastante entendible. El cuerpo es el cuerpo en su contexto, no el cuerpo solo. ¿Cierto?
Es la pequeña diferencia que hay entre un homicidio y un suicidio, entre un suicidio que era un homicidio, entre una muerte natural un poco particular o lo que fuera. Pero si no hay contexto, ¿qué cosa haces? Eso ocurre aquí. Y es como que, wow, o sea, me quedé bastante impresionado. Entonces, hablamos de suerte y paradero. ¿Qué cosa nos dice de estas 71.112 suertes? El problema que tenemos acá es que sí, hay 71.000 y pico de cuerpos sin identificar. O sea, hay 71.000 suertes sin ningún tipo de paradero. La pregunta ahora es en qué medida lo que podamos hacer nos ayuda básicamente a unir ese paradero desconocido a esa suerte. Si yo voy, no sé, al Panteón de Dolores, aunque hay investigaciones serias al respecto, no te estoy mirando, pero te estoy señalando, al respecto, y así no fue el Panteón de Dolores. No es algo mecánico que yo vaya, no sé, y exhume todas las fosas comunes, y así, básicamente, por más que tenga una suerte de información previa, puede decir, ah, ya, esta bolsa es de no sé quién, esta es de no sé cuántos, aquella, y se acaba el problema. Pues si fuera también así de simple, no estaríamos en el problema que nos encontramos. Y el Panteón de Dolores es un ejemplo, y no quiero hablar de los N otros panteones o otros lugares que existen, básicamente, donde hay cuerpos, pero que no tenemos solamente ningún tipo de información de quiénes básicamente son. Esto es listo. El problema que nos encontramos aquí principalmente es este: la falta de una investigación preliminar de cualquier tipo y el hecho básicamente de la obsesión con los cuerpos, porque hay una obsesión con los cuerpos. Aquí y en Colombia también hay una cosa una obsesión con la corporalidad. En Colombia tiene el mismo problema, recuperan muchísimos cuerpos y las identificaciones no van de la mano con la cantidad de cuerpos recuperados, obviamente. Es que yo voy a un sitio, no sé, que me han indicado, donde asumo encontrar a X cantidad de personas, y cuando voy hay el doble, y ahí el tema se complica, porque de alguna manera yo podría hacer algo para sacar unas identidades de unas cuantas personas que tienen un rezago, y ese rezago, ¿qué onda con el rezago? Pues nada, el rezago no es el rezago, a las 70.000 o más. El otro problema que hay respecto a esto, básicamente, es que ya no es solamente el Estado que recupera. Y acá hay una relación perversa que se ha dado, básicamente, con el tema en que las familias asumen una responsabilidad casi, ¿sí?, natural de ir a buscar. Pues si nadie busca, yo voy, pero van a buscar cuerpos. No es que están buscando personas. Y es una crítica sin serlo, quiero decir, no es una crítica al derecho que tengan o la motivación que tengan, porque hay todo un tema afectivo detrás. Estaba leyendo un artículo de unas colegas mexicanas, no sé, sobre el elemento afectivo, básicamente, que las familias toman en este proceso de búsqueda, que me parece muy interesante, pero esas consecuencias van al mismo asunto, de saber que buscaba 5, pero hay 10, o hay no sé cuántos, o no sé quiénes son, y dárselo a los peritos para que ellos resuelvan el problema, porque ellos tienen su magia, ¿no? Y sabrán cómo hacerlo, su ADN, ¿no? CSI, 45 minutos con corte comercial, 7 resultados, ¿no? Claro, o sea, se ha popularizado mucho todo esto, ¿no? Es decir, ya haga su asunto, usted tiene que básicamente saber que es lo que he hablado hace un momento de los cuerpos ausentes, que me parece importante, pero lo hablaremos en otra ocasión cuando no me inviten, probablemente. Bien. Entonces, volviendo otra vez a México y viendo que si estamos aplicando acá una táctica o una estrategia, porque el plan de búsqueda, estrategia, no sé qué, pero para mí hay más tácticas que estrategias. 107.000 personas al día de ayer que desaparecieron según el registro, 71.000 cuerpos que se identificaron. Pero la pregunta es, de las 117.000, ¿qué información tenemos? Tenemos nombres, sí, claro que hay nombres, pero ¿qué más? ¿Qué más? Tenía una pierna de palo, tenía una prótesis, tenía no sé cosas, tenemos un ontograma, tenemos un relato ante mortem, tenemos eso de acá. Creo que no es el caso. Hay registros más completos que otros, pero ciertamente hay más que nada nombres, y los nombres solos no son asociables necesariamente a los cuerpos que encuentras. Tú puedes nombrar los cuerpos, pero básicamente no es el caso. Entonces, toda esta información nos ayuda
a generar hipótesis de localización de algún tipo? Diría que no. En gran parte, o una parte, o un pedacito, o un porcentaje puede que sí, pero en general está bien complicado. Más aún entendiendo que estamos hablando de fenómenos diacrónicos. Esto no es que ya pasó, es que fue una fosa que se reutilice con otra gente que va adentro, aparte, o sea, hay todas las alternativas, básicamente existen. Entonces, eso que yo les decía básicamente respecto a eso, ¿no? La mortalidad que enfrenta acá el servicio médico legal es una mortalidad local. Y acá lo que ocurre básicamente es que la mortalidad no es solamente local, es mortalidad también extralocal. Y los servicios están básicamente rebasados. Y además que la lógica de investigación sigue siendo una lógica de investigación local. Vas a una fiscalía, abres tu carpeta en una fiscalía, y la fiscalía está investigando el tema en el lugar donde tú abres tu carpeta. No está pensando básicamente si es que tal vez la persona venía de otra parte o terminó en otra parte. Y cuando leen básicamente el estudio ya hecho respecto al análisis de contexto, se dan cuenta que hay gente que desapareció en Morelos, terminó en Guerrero, o no sé dónde. Y me acuerdo muchísimo de este lugar en Baja California, que está al costado del río Colorado. Literalmente, no me acuerdo de la municipalidad, pero literalmente hay un camino y se ve también el río Colorado al otro lado, que es básicamente Sonora. Y la pregunta era, y no es, la lógica no sería que la gente viene de allá y la tienen acá, porque es un tiradero, pero no, porque la fiscalía solamente está usando como hipótesis que esta gente tuvo que morir en ese estado, no hay otra manera. Entonces, es bastante interesante, está mirando aquí básicamente los presupuestos de cada quien en función a los cuerpos identificados. Ese es el INEGI hasta el 2022, que es el último informe, hasta diciembre de 2022. Y es interesante porque básicamente cuando uno ve los presupuestos que manejan ciertas instituciones y la cantidad de cuerpos que quedan todavía sin identificar, es interesante. Es interesante el caso, por ejemplo, que la FGR tenga el presupuesto que tiene, obviamente el más alto de todos, y tiene una cantidad de cuerpos, que yo no leo nada ahí. ¿Cuánto es ahí? Ahí la fiscalía, en el de la izquierda. Bueno, proporcionalmente el presupuesto es un número alto, considerando después que hay básicamente estados, como puede ser el estado de México, que tiene un presupuesto, obviamente no como el de FGR, pero bastante alto respecto a otros estados de la Unión, y tiene también un rezago bastante importante, o llámese Jalisco, o llámese la Ciudad de México en esta época. Entonces, quiere decir que no es un tema solamente de presupuesto, no es solamente la cantidad de dinero que tengas, sino es un tema cualitativo, y ahí viene la parte complicada. Entonces, eso lo saqué del informe, básicamente, de a dónde van y punto elemento. Y más allá de qué gobierno tenga más o tenga menos, lo que está claro es que el tema está subiendo y que no hay todavía una estrategia de ningún tipo, sino tácticas básicas para empezar el problema, pero el problema sigue subiendo. Es decir, si hay que hacer un balance sobre qué se logró, está complicado. No es como que se haya logrado mucho. La pregunta es por qué, más allá de voluntad política. Pero esto me parece fascinante, horriblemente fascinante. No sé si han leído este artículo, que son las primeras proyecciones matemáticas respecto, ¿cómo se llama?, al crimen organizado y la cantidad de víctimas. Ellos mezclan muertos y desaparecidos juntos, básicamente una proyección de aquí al 2027, y las políticas del Estado a cada cosa. Las políticas del Estado las dividen básicamente en dos: es en encarcelar, es decir, interdicción pura, y el tema de prevención. Y lo que concluyen es que si se hiciera más prevención, bajaría no solamente la cantidad de gente que va a los carteles, sino la cantidad de gente que matan o desaparecen, porque los carteles reclutan más o menos 350 personas por semana, y es por eso que la mortalidad que tenemos es también tan alta, porque es gente tipo clínica, es de usar y botar. O sea, un halcón te dura básicamente, no sé, te dura lo que te dure, un par de semanas, lo matan y después tienes a otro más, y siempre a otro más. Entonces,
la necesidad de alguna manera va a ser que el empleador principal siempre sea este. Pero lo más tremendo, básicamente, de esto es que en esta proyección al 2027, si nada cambia, se estima unos 170,000 muertos y desaparecidos. Es una brutalidad, por donde lo vean. Entonces, si ahora tenemos el problema con el rezago, con la crisis, ya el 2017, ¿qué se llamará? Ya no será crisis, será la megacrisis, la no sé qué. Entonces, es muy importante ver esto, porque esos números nos hablan también de cómo nos estamos proyectando para esa realidad, que no es un tema solamente que corresponda a la academia o quien sea, sino políticas públicas respecto a eso. Es decir, a más siga yo alimentando el caldero, la llama va a seguir creciendo cada vez más. Y está claro que los servicios están colapsados ahora, no quiero saber cómo estarán en ese momento. Pero recomiendo mucho ver este artículo. Entonces, la estrategia de búsqueda básicamente debe generar también hipótesis de identidad, pero para eso tengo que articular los dos elementos del problema que no están articulados. La parte investigativa, que va generalmente a manos de los MPs, ahora las comisiones de búsqueda, pero hay comisiones de búsqueda asociadas a fiscalías que tal vez sean más eficientes que las que no. Y hay comisiones de búsqueda que buscan por su lado y la fiscalía por el suyo. Entonces hay todas las posibilidades y permutaciones en esta situación que no ayudan tampoco esto. O sea, el tema sería básicamente poder saber el universo de víctimas. El universo de víctimas crece cada día. Ese es otro problema, no es que haya el universo de víctimas, es el universo constante de víctimas. Porque, repito, no está en el postconflicto. Actores de la desaparición. ¿Cómo trabaja cada actor en qué momento? Tal vez podamos trabajar mucho más sobre eso en temas retrospectivos. Tenemos mucho más conocimiento ahora de cómo los Zetas funcionaban que cuando los Zetas estaban dominando básicamente la zona. Pero hay mucha información todavía sobre cómo actúan los grupos básicamente y qué producen, y los productos que generan cada uno de esos grupos. Y no hay tanto básicamente trabajado sobre esto a nivel investigativo. No hablo de investigación de tipo académica, pero de investigativo a nivel IoT o lo que fuera. ¿Y cómo articular las informaciones? Se ha hablado y se habla mucho del banco de datos forense que está en la ley general, por supuesto. Y la idea, hasta donde entendemos, es que claramente no es un banco, sino simplemente es casi como un motor de búsqueda que puede entrar en varias bases de datos. El problema nuevamente es qué está en base de datos y qué no está. ¿Quién está en base de datos y quién no está? Acá no estoy hablando de Plataforma México porque es gente prontuariada. Y quiero decir, no todos los 117,000 personas eran personas prontuariadas. Entonces el tema se empieza a complicar cada vez más. Existen bases de datos, digamos, civiles, como tal, a la cual este banco puede acceder, claramente. ¿Y quién va a tener acceso al banco? Si es manejado por la FGF, evidentemente no va a ser todo. Entonces, integración, evidentemente, es básica, ¿no es cierto? El tema de teoría del caso suena muy fiscal y creo mucho en la teoría del caso, porque los MPs, las fiscalías tienen que tener un rol mucho más interesante en cuanto a esto, pero no lo hacen. En vez de aglutinar, se quedan bastante en la fragmentación. 10 MPs con 10 casos y los 10 casos son menos. Eso es un evento, te lo cortas en 10. Y todo basado en papel, toda la lógica basada en papel, ¿no? Y la memoria, no sé quién, a ver qué cosa es, o las familias tienen más información que los MPs. Es así. Voilà. En fin. Entonces, es el toque de ustedes. No necesariamente les va a gustar mucho, pero no me saques de tu lista, Víctor, después para verlo por qué. Entonces, problemas básicamente que no han creado ustedes, que no han creado, pero que existen. Punto 1. Estructuras paralelas. Se ha creado un paralelismo brutal, un concepto de estructura. Por ley hay muchas estructuras paralelas, y no les voy a decir lo que yo pienso respecto a eso, que lo voy a reducir. El hecho de haber creado, por ejemplo, que el Centro Nacional, el Centro Regional, la Comisión Nacional, la Comisión Local, la Canadá, no sé quién, y cada quien es el sueño de tener su antropólogo propio, su arqueólogo propio, su dron, su 4x4, su no sé qué más, tienen montones de cosas que no sé ni para qué sirven, pero hay un montón de cosas. Entonces todos se pelean finalmente por un grupo de 4 gatos, que son ustedes, básicamente, que están buscando el mejor empleador, y es la verdad, y razón no les falta. Entonces, es un hecho. Hay una gran rotación, una gran movilidad. Básicamente, cada quien va a estar donde le paguen mejor, lo cual es
lógico, y que tengan mejores condiciones de trabajo, pero el problema es que todos están peleando, los perros peleando con el mismo hueso, en realidad, porque dice, la comisión de no sé qué estado, que no voy a nombrar, queremos hacer una exhumación acá masiva, así que queremos arqueólogos mañana, ya Rod sabe de qué se habla, mañana, y les vamos a pagar tanto. Pero bueno, a ver, queremos arqueólogos, pero les vamos a hacer un contrato por 3 meses, porque tampoco es un puesto, pero vamos a ser bien pagados. La gente dice, me voy a ir hasta para allá, pagar alquiler y no sé qué, porque no me sale a cuenta, ¿no? Entonces, así esos arqueólogos existieran, los estás quitándoselos a alguien, se los sacas de alguna parte. El otro estado me va a prestar no sé qué, pero lo que te va a prestar, y tal vez te vas a quedar con ellos, te vas a quitar justamente al otro. Entonces, hemos hablado de temas básicamente de salario digno, estabilidad laboral, condiciones laborales, infraestructura y todo lo demás, pero hay otro elemento más, y creo que la academia debe pensar muy seriamente en cuál es el perfil especialista que se requiere para este desmadre del cual acabamos de hablar, porque este problema, y se los digo, he trabajado yo en muchos lugares en el mundo, en muchas cosas horribles, pero lo de aquí es muy impresionante, y lo más impresionante es que antes, en la época de los tribunales penales internacionales ad hoc, antes que el ICC eso surgiera, decíamos cómo se veía, ¿no es cierto?, en cuanto al tiempo, cómo los perpetradores aprendían de la justicia. Pero ahora la justicia internacional, estoy hablando cuando los ruandeses invaden la primera guerra congolesa con la gente de Kabila, al Congo, y se levantan ahí a más de 500.000 de personas, que es el segundo genocidio del cual se habla, no del genocidio de Ruanda en 94, decían, esta gente ya sabía qué tenía que hacer. Entonces no es que dejaron la evidencia, no. Metieron maquinaria pesada y tiraron cuanto cadáver encontraron al río Congo, lleno cocodrilos, que están gordos, bien comidos, y se acabó. Y no había casi evidencia material directa. Sí, dicen que pasó algo por aquí, pero no tenías muertos, no tenías la fosa común, no tenías esto. O sea, esta gente ya aprendió, tonta no es. Pero este aprendizaje aquí en México se da el día a día. Es el día a día. Y es impresionante. O sea, hay un lado de creatividad tanática espantosa. Entonces la pregunta es, ¿en qué medida la academia está al mismo ritmo que quienes producen esto? Que puede ser también un sujeto académico. ¿Por qué no? O sea, es un sujeto académico de investigación, quiero decir, pero es cómo hacemos que la academia se ponga un poco al día. No es que tampoco empezamos a pozolear a la gente, no estoy diciendo eso, pero quiero decir, es importante pensar en el perfil de este periodista. Entonces yo creo que una invitación acá, ¿no?, es básicamente la ciencia aplicada a poder generar modelos básicamente que sean reproducibles en base a la realidad. Les doy un ejemplo. No sé, cuando me acuerdo con el tema es el pozolero, ¿no?, el tipo cuando lo agarraron en Tijuana, no sé, decía que eran 12 como él. Dice que él solo había procesado a 300 personas que le habían dado. La pregunta del millón sería al revés. Vamos a jugar al pozolero, si no vamos a 300 personas, pero creemos un modelo, modelicemos esto con animales, con el diablo sea, digo, si yo sé lo que hice y ahora tengo este resultado, ¿cómo puedo llegar al resultado a lo que hice? Tal vez no puedas, o tal vez sí puedas. La pregunta hay que problematizar, y nos falta mucho más de eso. Muy poco he visto, revisando lo que he podido revisar sobre investigación aplicada para estas cosas. Y creo que es un tema que hay que tomarlo en cuenta. Puede ser que sea menos académico, o cuando traten de publicarlo en el journal de no sé qué, algún gringo te diga, ¿y eso qué es? No sé qué, eso no es académico. ¿Qué les importa? Les vale más, no importa. El tema real es básicamente que la necesidad aquí está para eso, no solamente para temas más abstractos, muy interesantes, pero que necesariamente no van a encontrar un camino más directo para resolver problemas de gente de carne y hueso, con nombre y apellido. Entonces,
problema, y es el tema de INEGI nuevamente. No sé cómo esté ahora porque no hay algo más reciente, pero falta todo. O sea, falta todo. Si queremos ver la antropología, ¿en qué lugar está? Está abajo, está por allá abajo. Odontología está peor todavía, pero está por ahí. Está. Entonces, lo que quiero decir es, la pregunta no es solamente generar más antropólogos físicos o lo que sea, es gente con un perfil que esté preparado a esto, porque el problema y todas las soluciones mágicas y extraordinarias y masivas, lo que han hecho también es empezar a quitar gente de un lado para ponerle en otro. En mi país decimos, acá también lo deben decir, vestir a un santo desvistiendo a otro. Entonces, básicamente, requiero, sí, acá tengo uno, ya se lo quitaste a y se lo lleva de otro para allá. Entonces, la pregunta también es, ¿cuál es la responsabilidad de la academia en saber que la gente se titule? Y es lo que estamos viendo, básicamente, que queremos ver aquí con la ENA el próximo año, de ver cómo darle un programa de titulación a gente que está en el mercado en ese momento laboral, pero que no puede firmar peritajes, porque tiene un pinche título. Y yo sé que la gente puede ser responsable o responsable, pero no es solamente el estudiante. Acá le cae a la academia una vez, como decir, tú de acá no sales, papito, si no has acabado tu cuestión acá. No sales de aquí. Te quedas acá 50 años estudiando, pero no sales. Porque el problema es que ahí no estamos resolviendo nada. Estamos llenando el mercado de gente medio perito, y hay gente muy buena. Hay gente muy buena. Y eso lo experimenté en carne propia hace muy poco tiempo. Por una persona sumamente capaz, y le das un contrato, no tenía título. Entonces el problema es cómo resolvemos eso. Y creo que hay un tema. Y el otro tema, al déficit actual que hay, este déficit de aquí, es cómo la academia invierte de manera práctica en temas de educación continua o formación continua a gente que ya está empleada y que tal vez no tenga el perfil académico ni nunca lo vaya a tener, pero es gente que ya está empleada. Si tú tienes al criminalista de, no sé, que está ahí, que estudió en la escuela Patito, lo que fuera, pues hace 15 años trabajando como criminalista de campo, lo que fuera, ¿qué le puedes dar tú como academia a esa persona para elevar su nivel o llevar a la gente a un nivel más o menos similar para que no sean barbaridades? Y se le toca a la academia nuevamente, y no academia, no hablo que a ustedes, no necesariamente, pero a la academia en general. Entonces, para concluir, ya que podemos hablar, pues, esto ya se me está secando, crisis acá, para mí no hay. Y yo entiendo toda la lógica en términos críticos, etcétera, por lo urgente y todo. Acá hay un problema crónico, es una enfermedad crónica, no es un problema, es la fiebre de 40 básicamente que le da a alguien. Nadie vive con ¿cómo se llama? Con fiebre de 40. Si queremos de alguna manera hacer valer el derecho a salvar las familias, de tantas familias que no saben absolutamente nada, el tema no va solamente a sacar el cuerpo. Y es un guiño o un jalón de orejas también a las propias familias que, con sus razones, que las entiendo, no las acepto, pero las entiendo, básicamente contribuyen a seguir aumentando cuerpos que los peritos, que siguen siendo 4 gatos, no pueden básicamente resolver, ni con toda la ciencia del mundo, porque no es un tema simplemente de masividad. No es un tema de masividad. Si el tema del enfoque masivo, usando ADN en este caso, hubiera básicamente sido la solución, habría resultados, o al menos importante. Si alguien los conoce, me avisa, porque sigo buscando hasta ahora algún informe respecto a esto, no hay absolutamente nada, aunque se habló en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que México es el único lugar donde se hace un enfoque masivo. Entonces, cuando uno pregunta, ¿y ustedes por qué no resultados? Es que nos falta más mucha referencia. Probablemente, pero si ustedes supieran al menos de dónde vienen los cuerpos o quiénes son, con una hipótesis será más fácil, o van a muestrar toda la población mexicana, digo yo, o tal vez el plan, no lo sé, probablemente es el plan y estoy mal yo. Las instituciones de procuración de justicia en general están absolutamente fragmentadas, y hay una fragmentación total entre la parte de la investigación y la parte judicial. De alguna manera la academia tiene un rol también para poder traerlas tal vez un poquito juntas. También invertir de la parte académica en la gente que investiga, los MPs.
muy importante los MPs, no para que lo vean antropólogos, pero tal vez para poder darles algunas herramientas de cómo investigar de manera más eficaz. Porque lo queramos o no, mucha de la investigación es introducción a la investigación científica 1.1. Es básicamente eso. Es como generar una hipótesis, ¿no es cierto? Cómo básicamente generar una hipótesis nula para sacarla de ahí o quedarte con la nula porque la otra está más nula que la nula. Y cosas por el estilo, que nos suenan bastante estrafalarias, pero que en realidad no lo son. La fragmentación claramente no solamente viene de cómo estas instituciones funcionan, sino también de lo que se ha hecho. Tratar de hacer un bien, creando estructuras paralelas que simplemente repiten o toman labores que corresponden a otras instituciones que ya están establecidas hasta en la Constitución, porque hay problemas entre la Ley General y la propia Constitución de la Unión, que es un tema ya aparte y para los estudios. Entonces, el mensaje para ustedes: garantizar que la gente salga se titule. O sea, no es posible, ¿okay?, que la gente salga, yo esté a buscársela sin un título, porque va a estar subempleada y va a alimentar ese subempleo y fragmentación que existe, porque si no tienes título, al final no tienes derechos que puedes ejercer sobre eso. Usted ahora hace no sé qué, y cierto, es como mi escritor fantasma, ¿no? Me haces todo eso y lo firmo yo, porque yo soy titular y tú no eres nada, no tienes ningún titular. Orientar currículo a la ciencia aplicada. Creo que es muy importante esto, y hay un clamor, diría yo, en el hecho que la academia deba básicamente ocuparse también en resolver problemas, en problematizar temas de la vida real y no solamente temas más abstractos. Formación continua básicamente de personas que ya trabajan en el sistema. Y el otro tema que es muy importante es cómo descentralizar la oferta académica. Y ahí es otra pregunta súper importante. ¿Cómo descentralizar la oferta académica? Sea en alianza con otras instituciones académicas de otros estados, pero lo que es un hecho es que una persona que está en un estado X, que quiere hacer una formación de no sé qué, no le van a dar el permiso. O sea, no le van a dar el permiso para irse a Ciudad de México, para irse a otra capital del estado a estudiar. No le van a dar el permiso. Y esto ocurre con médicos que quieren hacer básicamente residencia en medicina forense en el Politécnico de UNAM, no les dan el permiso. Y se queda como médico general ahí haciéndola de forense o lo que sea. ¿Cómo descentralizar? Entonces, yo me quedaría aquí, y si alguien tiene algún comentario, pregunta, chiste, lo que fuera para ustedes, me lo dice. Gracias. capacitarse, que no fueran, como dices, precisamente a los físicos, sino
personas que pues están interesadas en el tema y que han andado en todo esto, que pues se les dieran capacitación, cursos, porque obviamente pues no es suficiente la labor que la metodología y porque las organizaciones hacen, sino que pues cómo hacer que nosotros como familiares, como personas, que buscamos personas, tener este tipo de capacitación, porque pues si es nuestro interés sensible, pero en sí pues no somos autoridades, no somos como dice, profesionales, pero está esta problemática, ¿no? Que no lo pueda tener el gobierno, no lo pueda tener pues, la escuela con sus limitantes que siempre hay, de todo tipo. ¿Cómo podríamos nosotros pues, pues ver de qué forma podemos hacer para que se implementen en la escuela o en las áreas de trabajo o en cualquier lado políticas para que pues, se pudiera, ya que hay tantos desaparecidos y están las cifras siguen creciendo según las estadísticas, para pues, obtener esa capacitación, ¿no? Porque a mí realmente sí me interesa, porque pues yo cerca de, por ejemplo, de Guinea. Huacán, Monte Albán, tantos estos maravillosos que hay, pero quiero decir, hay una realidad que nos está comiendo de a poco, ¿no? Y yo creo que ustedes, dentro de la academia, son los llamados justamente a... hay un texto muy famoso de José María Villegas que me gusta mucho, es el llamado a los doctores, el llamado a los doctores, búsquenlo por ahí, llamado a los doctores. Son ustedes los que pueden llamar a los doctores, de una manera, y traerlos tal vez un poquito más a esta realidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, con esto concluimos y agradecemos a José Pablo por su brillante presentación.